Tenemos otra iniciativa, ¿verdad? Que es la propuesta del gobierno de turno, y que esa propuesta, básicamente, para mencionar de manera puntual algunos rasgos característicos de esta, pudiéramos decir que, en primer lugar, no hay ningún tipo de participación ciudadana en su origen, no hay ningún interés de ningún proceso mucho más grande que haya movilizado la voluntad popular, sino que básicamente es un ejercicio proveniente de un bloque de poder conservador e institucionalista que deposita en el texto constitucional la confianza de que esto puede propiciar otro tipo de realidades. Desde la Constitución de 1986, entró en vigencia en el 86 para acá, hay muchos aspectos que no han sido desarrollados por el Congreso de la República. Entonces, muy difícilmente ese sea en verdad el cauce adecuado en las actuales condiciones para resolver los problemas del país. El segundo aspecto que hay que mencionar es que lo que proponen son cambios para corregir determinados fallos que desde el punto de vista de ese bloque de poder está presentando el sistema político. El otro aspecto es que la tesis que ellos están manejando es que esas reformas van a abrir la posibilidad de eficiencia y de eficacia de la gestión del gobierno, del sistema de justicia y del desempeño de la democracia representativa, ¿verdad? Este es el puro discurso. Sí, y esa es la tesis fundamental que están manejando. Y el cuarto aspecto es que proponen la modernización de la legislación mediante la reforma constitucional. O sea, que a partir de estos cambios en el texto de la Constitución, entonces hay una modernización al conjunto de leyes en el país. ¿Qué camino siguieron? Bueno, pues primero, como decía ya, es un ejercicio de un bloque de poder, pero quien se presenta frente a todo el mundo es el presidente de la República y su gobierno. Entonces él decide conformar una comisión ad hoc integrada por 6 personas, un ex vicepresidente de la República en tiempos del gobierno de don Berchet, ¿cómo se llama? Oscar Berchet, don Antonio Arenales Forno, que es el actual secretario de la Paz, ha sido diplomático durante mucho tiempo de varios gobiernos y fue constituyente, ¿verdad? Un abogado y editorialista que es don Mario Fuentes de Starac, que también creo que fue, no estoy seguro, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Landívar. También está Fernando Carrera, que es el actual secretario de la CGPLAN, la Secretaría General de Planificación. Él no tiene ninguna historia legislativa ni de carrera política ni nada que ver, es más un técnico, ¿verdad?, que está haciendo un trabajo ahí. Luego también está Edgar Gutiérrez, que fue uno de los colaboradores del proyecto REMI, ustedes se recuerdan, de la Iglesia Católica, recuperación de la memoria histórica, y también fue ministro de Relaciones Exteriores, entre otros cargos, y también un diputado que se llama Oliverio García Rodas, que fue constituyente y se ha mantenido en el Congreso, creo yo que desde entonces para acá. La iniciativa de ley que contiene la propuesta fue presentada al Congreso de la República el 27 de agosto. Recuérdense que
según el artículo 279, si no me equivoco, el organismo ejecutivo tiene iniciativa de ley para este tipo de reformas. Entonces, este es el camino que siguieron. ¿Qué es lo que contiene la propuesta de don Otto Pérez? Bueno, pues tiene una reforma a 35 artículos y agrega 4 artículos transitorios para poder hacer posibles esas 35 reformas. O sea, transitorios pasan hasta el final para lograr que esto sea posible. 19 de esos artículos abordan lo relacionado con seguridad y justicia. Y esto es en consecuencia pues al discurso que ha mantenido el actual gobierno con relación a esos temas como los más importantes en su gestión. 8 artículos que son de transparencia y rendición de cuentas, que a ver, pues hay muchas dudas con relación a su eficacia. 5 artículos con relación a la profundización de la democracia representativa, 3 artículos en lo relacionado a diversidad cultural y los 4 transitorios que ya les mencioné, ¿verdad? Una cosa que a mí me llamó mucho la atención y por eso les puse ahí, que está aquí abajo, y aparece en el segundo párrafo de las consideraciones generales, es cuando dicen, bueno, ¿y para qué las reformas? Pues dicen que revisar la Constitución Política de la República y actualizarla en función de fortalecer el Estado de Derecho, que constituye el gran desafío para hacer frente con eficacia, entre otros aspectos, fíjense, para hacer frente con eficacia, entre otros aspectos, a la conflictividad social, la impunidad, la falta de acceso a la justicia y la delincuencia común y organizada. Como de alguna manera 4 temas completamente distintos se clasifican dentro de una categoría que refleja un grado de confrontación importante en cuanto a la formulación que se está haciendo. Entonces a mí me llamó mucho la atención cuando decía el gran desafío para hacer frente con eficacia, entre otros aspectos, a la conflictividad social. Y entonces pensé inmediatamente en Totonicapambra, ¿no? Ojo con eso. Miren, básicamente, y como esto es una cosa muy aburrida si agarráramos artículo por artículo, ¿verdad? Entonces por eso es que yo planteé mejor hacer un conjunto de reflexiones sobre el tema. Pero en esencia, lo que nos están trayendo, lo que nos están presentando son cambios que no hacen cambiar nada más que determinado tipo de intereses que subyacen al interior de los grupos que están en este momento ejerciendo poder en el Estado, en el aparato estatal, ¿no? O sea, cambiar sin cambiar. En los medios de comunicación ellos anunciaron que lo que habían hecho era una estrategia, se habían formulado una estrategia de corte minimalista. O sea, muy cómodamente no profundizar en los diferentes problemas nacionales, en los problemas de la población, en los problemas institucionales, sino darles su toquecito ahí para medio irlo resolver. Por eso es corte minimalista. Y es precisamente ese rasgo minimalista, el que no permite abrir el sendero de otro tipo de reformas que muchos sectores aspiran para precisamente evitar lo que alguna gente está pensando que puede suceder en Guatemala, y es que el Estado colapse o que se convierta en lo que algunos denominan Estado fallido, ¿verdad? Yo no estoy muy de acuerdo con eso de Estado fallido, porque me da la impresión de que el diseño del Estado de Guatemala está precisamente hecho para que no opere, para que no funcione, y que esto permite salvaguardar determinados intereses. Entonces no es un Estado fallido, es un Estado exitoso, ¿verdad? Pero hay aspectos propios de su desempeño y de su funcionamiento que precisamente están colapsando. Y frente a esa situación
la población cada vez va convenciéndose más que agrupándose, articulándose, movilizándose y presionando es el camino para generar cambios. Y aquí pongo otra vez el ejemplo de Totonicapán. ¿Cuál es el problema que sucedió en Totonicapán? Todo el mundo se pone a hablar de que el bloqueo de la carretera, que la respuesta de la fuerza pública. Miren, el problema no es ese. El problema de fondo es que hubo una... ¿Cuánto me queda? 5 minutos, ya estoy por terminar, gracias. El problema de fondo es que hubo una empresa o una práctica empresarial abusiva en contra de la población. El Estado no actuó oportunamente y la población salió a la calle a presionar. Y frente a eso no hubo ningún tipo de respuesta más que lo que ya todos conocemos. Entonces, precisamente esta situación es la que está generando tensiones de tal nivel que pueden posibilitar también otros niveles de confrontación mucho más complicados, más difíciles, que ya se están viviendo a lo largo y ancho del país. Aquí, en Alta Verapaz, tenemos el departamento más altamente conflictivo en el tema agrario. Y en otros temas, ¿verdad? Pero en el tema agrario sobresale. En todo lo que está pasando en la franja transversal del norte, el Valle del Polo Chic, bueno, pero ¿qué está pasando en San Marcos con el tema de las actividades extractivas, mineras, ¿verdad? Santa Rosa, lo mismo, Jutiapa, lo mismo, Zacapa, en la montaña de las Granadillas, San Antonio de la Paz en el Progreso, también lo mismo, más recientemente en Escuintla, en San Juan Zacatepeques, en San José el Golfo, en San Pedro Ayampuc. Bueno, la situación en ese sentido es terrible, y entonces ese rasgo minimalista de las reformas precisamente no permiten abrir un sendero de reformas que atienda problemas como esos, ¿verdad? El tema de la seguridad alimentaria, el tema de la profunda contradicción étnico-cultural en el país, y no solo estoy hablando de la cuestión simbólica, cultural, estoy hablando también de la parte socioeconómica, territorial, etcétera, ¿verdad? Y ustedes han trabajado muchos esos temas. También de la grave corrupción que tiene pues en lo que sucede en el Congreso y en los partidos políticos, las manifestaciones y prácticas más aberrantes y vergonzosas, ¿no? Y bien dice un postulado, ¿verdad?, de la economía política, y es que para variar los efectos deben modificarse las causas. Entonces, si las reformas de la Constitución solo se quedan en la superficie, pues definitivamente no vamos a cambiar absolutamente nada. Entonces, quede claro que esto también tiene consecuencias, y es que esas propuestas, que cuando uno las lee en apariencia son inofensivas y no hay nada malo ahí en ellas, sino que qué bonitas están, ponen más chilero las cosas, pues la verdad es que intentan modificar lo más ingente de la Constitución sin asamblea constituyente. Eso quiere decir sin participación de la población, ¿verdad? Y tampoco sin revisión profunda de la estructura del Estado y la sociedad. También está planteándose la continuidad de una política fiscal, ¿verdad?, y de la injusta estructura tributaria vigente, sin modificar las reglas fiscales que abultan el déficit público. Esto quiere decir que, miren, se está convirtiendo, por ejemplo, desde la Constitución, el presupuesto en algo tremendamente rígido, ¿verdad?, al extremo de que ahorita hay aumentos de aportes constitucionales a las municipalidades, ahora al MP, al organismo judicial, etcétera, etcétera, y con lo que hay, lo que le queda al gobierno del Estado es el 7% del presupuesto para inversión pública. Eso es nada, ¿verdad? Eso es nada. Entonces todo lo demás se va en puro funcionamiento, y ahí lo que hay atrás de eso son un montón de negocios. Y entonces eso de lo que en buena medida se está salvaguardando.
Finalmente, bueno, solo hay dos cosas más que menciono rápido. Lo que está también dejando asentado en esas reformas que propone el gobierno actual es seguir facilitando esos procesos que generan en el país nuevos ricos al amparo de los dineros públicos, ¿verdad? O sea, el Estado sigue capturado para intereses de determinados sectores. El subsidio de transporte en Guatemala, por ejemplo, es absurdo, ¿verdad? Entonces van a la capital y se encaraman a una cafetera que apenas camina, y sin embargo lo que reciben los propietarios son millones de quetzales, que no tiene sentido realmente. Es un gran negocio, ¿verdad? Se está reafirmando también el estado policial y represivo, un estado militarizado, ¿verdad? Y también se sigue sin abordar las desigualdades económicas, sociales y culturales, y el nuevo papel del Estado en las actuales circunstancias a nivel de la economía, precisamente para satisfacer esos derechos económicos, políticos, sociales y culturales de la población. Como última cuestión, ahorita termino, antes que me regañen, creo yo que también tenemos que decir por dónde debiera ir la cosa, ¿verdad? Lo primero que, esta es una opinión muy personal mía, ¿verdad? Yo lo primero que pienso es que es absolutamente inaceptable una reforma llamada a cumplir el cabildeo de élites políticas, políticas y corporativas. O sea, no hubo posibilidad de que los sectores populares en ningún momento y otros sectores sociales del país pudieran formular algún tipo de aspecto importante que pudiera introducirse, que resolviera problemas de fondo del país, porque simplemente se tomaron en cuenta los aspectos que le interesaban a esas élites políticas y empresariales. El segundo aspecto, creo yo, que es imperativo que la población genere condiciones colectivas y organizadas para configurar un nuevo texto constitucional que sea realmente democrático y que sea realmente incluyente, ¿verdad? La propuesta que hicieron determinadas organizaciones, creo que se llama RENOJ, la agrupación, organizaciones de pueblos indígenas, es muy interesante, por cierto. Pero no se trata simplemente de abonar a lo que está haciendo el gobierno, sino de articular un proceso nuevo, ¿verdad? Y por último, considero que es indispensable legitimar la voluntad social de cambios económicos, ¿verdad? Ya no se aguanta la situación, sociales e institucionales que requieran también de fortalezas fiscales y nuevas tradiciones cívicas basadas en la justicia, la equidad social y el ejercicio de la ciudadanía. O sea, tenemos que hacer un esfuerzo por entender que el alargamiento en el proceso de construcción de paz desde 1996 para acá interviene mucho la indiferencia ciudadana con relación a los problemas del país. Y por eso es que empecé precisamente hablando del tema de Totonicapán, porque principalmente la mayoría aquí, que es muy joven, no puede pasar desapercibido un hecho como ese tan aberrante y que debe ser denunciado y condenado con toda la energía. Pasen feliz día.